Un gusto volver a estar con ustedes. Abarquemos entonces el tercer módulo. De acuerdo a la hoja de trabajo que les he entregado, tendríamos que dedicarle este tiempo al tema de el contenido del derecho agrario. ¿Cómo se podría determinar lo propiamente agrario? ¿Cómo determinamos, cómo podríamos intentar determinar lo propiamente agrario? Habida cuenta de la confusión que a veces se crea entre los conceptos agrario y rural. Entonces, partamos de la siguiente premisa. La pregunta tiene su razón de ser si recordamos lo expuesto en relación a la definición de derecho agrario, pues como se tiene desarrollado existe una amplia gama de propuestas de definición e incluso de denominación de la disciplina, lo cual, por supuesto, amerita un par de consideraciones. Si ustedes ya me han leído en el libro, han podido encontrar una serie de propuestas de definición. Yo comparto con ustedes las propuestas de Jhering, de Romagnoli, de Mugaburu, de nuestro connacional Rufo Oropesa, para citar algunos. Y ustedes ya podrán notar que cada uno le imprime su propia impronta personal, ¿no? Vale decir, su propia concepción filosófica, política, ideológica, en su propuesta de definición. Y es así. Cada propuesta de definición siempre lleva implícita la impronta personal de su autor. En efecto, recordemos que durante la vigencia de las escuelas clásicas del derecho agrario entre 1922 y 1962, e incluso durante la escuela moderna de 1962 a 1998, se fueron formulando diferentes propuestas para determinar su contenido. A saber, por ejemplo, se propuso que se llame el derecho de la tierra. Ahí ya se está marcando, ¿no? Una propuesta y que lleva, por supuesto, también ya implícitamente su contenido. Se planteó que se denomine derecho de la tierra. Otros dijeron que se llame derecho de la reforma agraria, tal cual ocurre todavía en nuestro medio. Muchos, entre comillas, agraristas bolivianos siguen pensando en la reforma agraria. Siguen atrapados por la vieja reforma agraria. Y siguen pensando que estamos ante un derecho de la reforma agraria, cuando eso ya ha quedado superado en el tiempo. Otros plantean que se denomine derecho de la producción, de la agricultura. Jhering y Romagnoli coinciden en denominar el derecho de la agricultura. Léanlo otra vez. Otros de los contratos agrarios. Otros proponen que se llame de los recursos naturales, como algunos sectores de la Argentina. Déjenme comentarles que el año pasado, o el anteaño, llegó de la Argentina un abogado que se había titulado en la Universidad de Córdoba, en la Facultad de Derecho,
y que estaba tramitando la homologación de su título aquí en Bolivia. Entonces, me tocó revisar el contenido programático del derecho agrario que había avanzado, que había llevado en Córdoba. Y con sorpresa pude ver que ese contenido era la expresión de lo que ellos llaman el derecho de los recursos naturales. ¿Pero de cuáles recursos naturales? Porque ustedes sabrán que los mismos recursos naturales están divididos en dos, ¿no? Los recursos naturales renovables y no renovables. Es imposible pensar que el derecho agrario abarque a todos los recursos naturales. No tiene nada que ver, por ejemplo, con la minería, ¿no? Con la marina. Entonces, es muy difuso, ¿no? Intentar denominar recursos de los derechos de los recursos naturales. Otros proponen de la empresa agraria. Recientemente se escuchan algunas voces proponiendo que se denomine el derecho de la agricultura en el mercado agrario, hasta llegar a criterios erráticos como está ocurriendo en estos días, en nuestro medio incluso, en otros países de Latinoamérica ya esto ha avanzado. Plantean que se denomine, ya lo han cambiado incluso en otras universidades de nuestro sistema nacional. Han cambiado por el derecho agroambiental. Y muchos más osadamente incluso ya plantean que se denomine derecho de la agroalimentación, ¿no? Lo cual es errático. Ya venimos señalando, ¿no? Que no tiene consistencia sistemática ni científica el de cambiar por el derecho agrario por agroambiental, ¿sí? Llevados únicamente por el hecho de que en esta Constitución no está prevista la ampliación de las competencias de los jueces agrarios. Por eso es que aquí se ha insertado la figura de la jurisdicción agroambiental. Ello implica únicamente llevar a competencia de los jueces agrarios el conocimiento de problemas, de cuestiones ambientales que tengan que ver con la actividad productiva. Pero no supone que el agrario, nada más por ese hecho, hoy esté obligado a tutelar o a proteger el medio ambiente, ¿no? Y esto yo ya he explicado. Ahora, retornando al viejo dilema del nombre entre lo agrario y lo rural, discusión que hay que reconocer aparentemente ha sido superada en el tiempo. En nuestro caso, en el caso boliviano, habrá que prestarle atención debido a que en el texto constitucional se hace referencia al desarrollo rural integral sustentable, ¿no? Entonces, se infiere que en la normativa se incorporan las categorías agrario y rural, lo cual amerita otro par de consideraciones. En esta Constitución, amigos, ustedes van a encontrar, está la figura del desarrollo rural, integral y sustentable. Entonces, en esta Constitución reza lo agrario y lo rural. Por eso que yo, para que tengan un mayor conocimiento, en el primer eje temático les estoy planteando investigar y marcar la diferencia sociológica e ideológica existente entre lo urbano y rural en relación a lo agrario. ¿Cuáles son las diferencias
sociológicas e ideológicas de estas dos categorías en relación a lo agrario. Si lo rural se refiere exclusivamente a la producción de animales y vegetales dentro de un ciclo biológico, como entiende, por ejemplo, la doctrina francesa, no habría ningún problema. La dificultad surge cuando a título de rural se pretende abarcar todas las actividades realizadas en lo no urbano, como un proceso de planificación, dando lugar a un problema metodológico y científico. Habida cuenta que el derecho agrario no ha admitido el carácter de actividades principales a las reconocidas únicamente como conexas, como por ejemplo podría ser la transformación, la industrialización o la comercialización de los productos agrarios. En el concepto actual de rural, todas las actividades son principales, sin conexidad a la principal, por ejemplo, de cría de animales o la producción o cultivo de vegetales, dentro de un ciclo biológico de agrariedad. En ese sentido, lo rural incorpora muchas actividades totalmente ajenas al agrario, que extralimitan y desnaturalizan la esencia de la disciplina a nivel mundial. Miren, esto parece confuso, pero es sencillo de entender. En nuestro ambiente, por ejemplo, es nítida esta percepción. Se utiliza el término rural de manera muy general, hasta con un cierto sentido despectivo. Todo lo que está fuera del urbano es rural. Si hablamos de la producción, todo pertenece a lo rural. No hay una distinción entre cuáles son las actividades principales que interesan al agrario y cuáles son las conexas, ¿no? O cuáles son las accesorias. Porque en puridad, amigos míos, existe la necesidad de hacer este distingo entre la actividad agraria productiva principal con las accesorias. Porque las accesorias o las conexas no son iguales a la actividad productiva, ¿no? Como ejemplo podemos señalar la transformación de lo producido en el agro. No es lo mismo que la actividad productiva o la comercialización, el transporte, no es lo mismo. Ya son figuras accesorias, ya son figuras conexas. Y esta distinción que amerita el derecho agrario, en nuestro medio, por ejemplo, no se realiza. Por tanto, lo expuesto hasta acá nos obliga a realizar un razonamiento mucho más profundo, ¿ah?, para determinar expresamente cuál es lo agrario, cuál es la actividad productiva agraria, ¿no?, para marcar diferencia con las actividades accesorias o conexas. Algunos apuntes sobre el nombre. Como un primer antecedente podemos señalar la nomenclatura, o sea, el nombre del Código Civil Napoleónico de 1804,
que originalmente impulsó la denominación rural, utilizado por los franceses como una herramienta ideológica. Escuchen bien. Utilizada por los franceses como una herramienta ideológica nacida de la revolución, toda vez que fueron los campesinos quienes lucharon y quienes se mantuvieron en las ciudades fueron los burgueses y los comerciantes. A ello se debe lo rural en el proceso codificador, ¿no?, civil. Esto es sencillo de entender. Ustedes saben perfectamente que el sujeto protagónico de la Revolución Francesa, ¿no?, fue el hombre rural. Fueron los campesinos los que protagonizaron la Revolución Francesa. Por ello que ideológicamente y como un reconocimiento a ese rol protagónico, a ese rol histórico del hombre rural, es que en el Código Civil napoleónico se incorporó lo rural, ¿no? Y se habló, ¿no?, del trabajo rural, de la propiedad rural, como un reconocimiento. Esto tiene que ver con el aspecto ideológico. En cambio, no, el cambio hacia lo agrario se debe a razones sociológicas. A ver, veamos por qué. El cambio hacia lo agrario se debe a razones sociológicas. Debido a que la sociología distingue entre lo urbano y lo rural, siendo rural todo tipo de actividades y relaciones realizadas fuera de la ciudad, pero sobre todo porque idiomáticamente lo rural o rústico no corresponde a lo productivo, sino más bien a las cosas en abandono o ruinosas. Nosotros cuando hablamos de rural, no hacemos una precisión si nos estamos refiriendo a la producción agraria. No, con cierto desdén, por el contrario, cuando mencionamos lo rural, estamos pensando en aquello que es obsoleto, caduco o menos de lo que ocurre en los centros urbanos. Por eso siempre con tono despectivo decimos, la producción rural, la escuelita rural, los caminos rurales, las comunidades rurales. Sociológicamente tenemos esa impresión de menoscabo a la gente, a sus instituciones, ¿no?, del área rural. Es esa. Por eso que la sociología implica, ¿no?, esta división entre lo urbano y lo rural. Y en todo caso, a fin de poner en contexto el nombre de agrario, pertinente es referirnos a la teoría agrobiológica del ciclo biológico o agrarietà del maestro Antonio Carrozza, quien por primera vez expuso en Salamanca, España, en 1972, ¿no?, la urgencia de precisar la utilización de la categoría agraria, permitiendo desde ese evento a reconfirmar lo agrario en forma universal, de manera tal que en la propia Francia se incorporó este principio doctrinario en el ámbito de su legislación. O sea, hoy lo agrario tiene un reconocimiento universal, global.
Incluso en la propia Francia, amigos míos, el concepto agrario es parte de su legislación. Lo rural ha quedado caduco. Ya no podemos hablar de derecho rural. Hay que tener mucho cuidado cuando hablamos o cuando intentamos hacer uso del término rural en lo que corresponde al agrario. En otros campos ustedes son libres, pero lo que corresponde al derecho agrario hay que tener un poco de cuidado. Porque si hoy universalmente se reconoce el término agrario dentro del derecho, dentro de nuestra rama, no es producto del azar, es resultado de mucho debate que ha llevado bastante tiempo. Hablemos de la empresa agrícola. ¿Por qué les vengo a plantear esto? Ustedes bien saben que todas las ramas que están ustedes estudiando gozan de sus propios institutos. Todas las ramas del derecho se sustentan en sus propios institutos. Entonces, les vengo a hablar de esos institutos jurídicos. No estoy refiriéndome a los institutos de existencia física, como puede ser el Instituto Psiquiátrico, como puede ser el Instituto Nacional de Reforma Agraria. No. No me estoy refiriendo a esas entidades físicas. Vengo a hablarles en nuestra materia de la empresa agrícola, de la actividad agraria, de la biotecnología y los cultivos transgénicos, de la seguridad alimentaria y la producción agrícola y su conversión en biocombustibles, entre comillas, término con el que yo no estoy de acuerdo. Ya les voy a decir por qué. Por tanto, marcando que estos son los principales institutos que hacen al derecho agrario contemporáneo en el mundo, lo que deseo es que investiguen y expongan su entendimiento sobre estos institutos agrarios en el marco de nuestro ordenamiento jurídico vigente. No nos vamos a inventar tampoco nada. ¿Ah? Lo que quiero es que precisen qué entienden ustedes por cada uno de estos institutos e investiguen, marquen cómo están estos institutos reflejados en nuestro ordenamiento jurídico, en la Constitución, en la Ley 1715, es decir, en la ley denominada INSA. Quiero que hagan esa investigación, porque convendrán conmigo que, por ejemplo, sobre actividad agraria no tenemos todavía una definición precisa en nuestro ordenamiento jurídico. Vamos a ver por qué. Pero entonces, hecha esta afirmación, hecha esta explicación sobre los institutos agrarios, hablemos de la empresa agrícola. Miren, aquí está como empresa agrícola, porque doctrinalmente así se empezó con el tema. En el caso nuestro está configurada la empresa agropecuaria. Vamos a explicar por qué se pasa de lo agrícola a lo agropecuaria. O en la Constitución está por la propiedad empresarial. Son formas de denominación de acuerdo a las características de cada país. Pero para no perdernos mucho, hablemos de la empresa agrícola. Sobre este tema es necesario dejar sentado que el derecho agrario boliviano, desde sus albores hasta el presente, no ha merecido del legislador un tratamiento doctrinal y jurídico en relación
a la empresa agraria, pese a que en la ley de reforma agraria, ¿no?, de 1953 hasta esta constitución, su existencia ha sido ampliamente reconocida. No tenemos nosotros definida una legislación moderna que se actualice en relación a la empresa agropecuaria en nuestro país, o si quieren, siguiendo el texto, en relación a la empresa agrícola. Vamos a hacer un análisis en su momento. Por tanto, ello nos obliga a nutrirnos de los aportes doctrinarios internacionales que en el marco del derecho agrario contemporáneo se viene dilucidando. Para empezar, marquemos como primer antecedente el Código Civil de Italia de 1942, que permitió llegar a concebir la figura del empresario agrícola, fijando 3 tipos de actividades empresariales agrarias: el cultivo del suelo, la cría de ganado y la silvicultura, las que fueron consideradas como las principales del empresario agrícola. Es de destacar que la misma normativa italiana estableció 8 actividades que, no siendo agrarias, se las considera como tales, en tanto constituyen actividades conexas ejercidas por el mismo empresario, como ser la transformación y la enajenación de productos agrícolas, ¿no? Los italianos concibieron que la transformación, o sea, la fabricación de los productos agrícolas, su transformación industrial y la comercialización eran parte de la empresa agrícola. Respecto a la conexidad o accesoriedad de la que tanto estoy hablando, cabe apuntar que después de 1942 se suscitó un ambiente de discusión en cuanto al alcance del concepto, debate que no llegó muy lejos. Sin embargo, como única limitación digna de mención es que las actividades conexas no pueden ser más importantes o más amplias que la principal agraria. ¿Ah? Esto es lo que vengo marcando. Máxime si se tiene presente que la conexidad en rigor se trata de una actividad de distinta naturaleza. El transporte, la transformación son actividades de distinta naturaleza. Por tanto, no pueden ser igual o más que en importancia que la actividad principal, la productiva. Empero, todas las actividades conexas constituyen una serie de situaciones y de relaciones que pertenecen al agrario en cuanto se vinculan a él teleológicamente, aun cuando pudieran ubicarse fuera del criterio agrobiológico. Algo sobre la actividad agraria. Venimos hablando con insistencia de la actividad agraria. Esta temática, por supuesto, que ha merecido el más amplio debate en cuanto toca a su individualización y consiguiente legislación. En todo caso, ¿no? En todos los casos han concurrido razones históricas, jurídicas y hasta éticas. ¿Cuáles son las actividades propias del derecho agrario? ¿Y cuáles son aquellas conexas o accesorias? Como primera ilustración podemos referirnos al caso de la Argentina, república en la que el estudio de lo agrario estuvo inmerso dentro de la cátedra de recursos naturales, lo que les estaba comentando hace rato, dando lugar a corrientes e incluso programas de enseñanza donde se considera a aquellos como agrarios, como es el estudio del suelo, de las aguas, el aire, ¿no? Eso nosotros lo comprobamos objetivamente. Y ya les comentaba que rechazamos, ¿no?, la homologación que nos estaba tramitando ese abogado argentino, porque ese contenido programático no coincide con lo que se imparte en la Facultad de Derecho de San Francisco Javier. No es menos evidente la existencia de tratadistas que consideran las actividades extractivistas, ¿no?,
las actividades extractivas como agrarias, como vendría a ser la pesca e incluso la caza, pero que en rigor no pueden ser porque no interviene un empresario en la producción de esos bienes dentro de un ciclo biológico controlado. Me estoy refiriendo a esa pesca, ¿no es cierto?, de data antigua, casi, digamos, más por deporte, por una pasión que sienten, ¿no? Porque si hablamos de pesca, vamos a ver que ya las cosas han cambiado ahora, ¿no? Sin embargo, en relación a la pesca, el agrario sí admite como una actividad rural el cultivo de peces u otro tipo de mariscos en estanques, zonas marinas o de ríos donde se ejerza una actividad empresarial de cría de animales dirigido, ¿no?, el ciclo biológico por el empresario encargado de la acuicultura. La duda que surgió en el derecho agrario clásico fue la falta de contacto con el suelo, enfatizando su crítica por la gran diferencia que existe entre esa actividad y la agricultura. En todo caso, queda claro que la producción de esos animales se da en el marco de una actividad empresarial que pueda ser pequeña, mediana o industrial. Para nosotros que quede claro, hoy la pesca viene a ser una actividad organizada y que sin dudas debe ser tutelada por el derecho agrario. Y ojo, chicos, en Río Chico tenemos una gran actividad de cría de peces. Y ojalá que no, pero los problemas están para surgir en cualquier momento. Entonces, si esa es la realidad, tenemos que ir preparándonos para orientar a nuestra gente, para asesorar a nuestra gente en lo que respecta a esta actividad agraria. Ya ha quedado fuera de toda discusión que la cría de peces en estanques, en ríos, en lagunas, ¿no?, es de incumbencia del derecho agrario, ¿no?, por cuanto conlleva siempre una actividad empresarial pequeña, mediana o industrial. En Río Chico hay pequeños empresarios. Sin dudas que existen muchas actividades aparentemente agrarias o aparentemente no agrarias, sobre las cuales no existe uniformidad de criterios doctrinales, como la cría de perros, por ejemplo, de ovejas que producen lana, o los gusanos de seda, la avicultura. Hay muchas actividades que hay que determinar si son actividades agrarias o no agrarias. Y en este marco nuestra legislación está súper atrasada, no hemos hecho nada. Pero ya vendrán tiempos mejores, ¿eh? Para finalizar esto de la actividad agraria, amigos, comparto con ustedes una cuestión que puede parecer un poco inflada la cosa, en fin. Pero les pregunto yo a ustedes, la producción de algunos productos que lindan la ilicitud, lo ilícito, lo ilegal, eso quiere decir, como es el caso de la hoja de coca, ¿debiera considerarse como una actividad agraria? Desde afuera de Bolivia, desde fuera de Bolivia, desde los círculos académicos, en fin,